Farah Nadil nació en El Cairo, pero desde hace más de un año investiga en Zaragoza gracias a una beca de Azworo, una asociación que busca impulsar y visibilizar la carrera de las científicas africanas en el terreno de la salud. Farah centra su labor en tratar de mejorar la atención sanitaria que se presta a los varones homosexuales y bisexuales en Senegal, donde esta comunidad es especialmente vulnerable. Por ejemplo, en relación al VIH, la población general de Senegal tiene una prevalencia de 0,5%, pero si miramos a la población de hombres homosexuales, miramos que la prevalencia es casi 28% y eso marca una disparidad muy grande en salud. Y hay que mirar las razones por las cuales esta población experimenta esta disparidad muy grande en salud. El colectivo LGTBI está perseguido por la ley en Senegal y se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad. Para mejorar esta realidad, se busca identificar las necesidades específicas de esta población y formar al personal sanitario para que sea capaz de aliviar esta desigualdad. Las necesidades que hemos identificado en esta población son sobre todo necesidades de salud y bienestar psicosocial, es decir, social, mental, emocional y espiritual, porque hay muy poco apoyo social y hay mucho rechazo, mucho estigma, mucha discriminación, y esta población también tiene homofobia interiorizada, homonegatividad interiorizada, es decir, hay rechazo, autorrechazo de su homosexualidad y eso causa baja autoestima y a veces ansiedad social. Gracias a esta beca, esta joven investigadora espera mejorar la situación sanitaria del colectivo homosexual en Senegal. Merci beaucoup. Au revoir.